Patria, se abre la sesión en carácter de comité. Secretario. Hay una breve cuenta, señor presidente, una comunicación de la señora directora ejecutiva del Centro para la Prevención y Control del Cáncer, señora Carolina Goich, con el que invita a la comisión y a usted como presidente al Seminario Internacional sobre Desafíos Regionales en Investigación y Políticas Públicas para el Control y Prevención del Cáncer, que se llevará a cabo el jueves 5 de octubre a las 10 horas en el Salón de Honor del Congreso Nacional en Santiago. La invitación y programa se les hará llegar por correo electrónico a todos los señores parlamentarios. 5 de octubre. Sí, señor presidente. Que tome nota y se le avisa a todos los senadores. Muy bien. Así es, presidente. Muchísimas gracias y le damos la bienvenida a todos los invitados. Tenemos dos temas a abordar hoy día. En primer lugar, estamos muy agradecidos de poder contar en esta oportunidad con la dirección ejecutiva del Centro de Rehabilitación Cruz del Sur de la región de Magallanes, que dirige el señor Asterio Andrade y que viene muy bien acompañado, y él nos irá a decir, junto a lo cual hemos invitado telemáticamente presentes el asesor legislativo, don Jaime Yungén, el director nacional de FONASA, don Camilo Cid, que ya lo estamos viendo, y don Ignacio Silva, que viene para el segundo punto, que es Hospital Parroquial de San Bernardo. Muy bien, y agradecerle al senador Karim Bianchi, que está presente con nosotros, representante como senador, primera mayoría de Magallanes, y nacional, y que acompaña en esta oportunidad. Y bienvenido al senador Gastón Saavedra, que estamos esperando quórum, como usted dice, senador Saavedra, si quiere esperamos un poquitito, usted lo deja planteado para que tomar acuerdo sobre lo que usted nos va a solicitar y lo interrumpimos en cualquier momento. Entonces le damos la palabra a don Asterio Andrade, por favor, para que pueda plantearnos su problemática desde Magallanes en el mundo de la rehabilitación, que hoy día, por eso mismo invitamos al director nacional de FONASA por la importancia que tiene este asunto. Perfecto, por favor. muy buenas tardes. Señor presidente, nuestro agradecimiento de poder estar acá, ¿no es cierto?, por su intermedio al resto de los senadores. Y agradecerle específicamente igual al senador Bianchi, que ha ayudado a que esto sea posible. Tenemos una presentación que se va a ejecutar desde Punta Arenas. Bien, comentarles de que la Corporación de Rehabilitación Club de Leones Cruz del Sur es una entidad privada sin fines de lucro. Existe desde 1986. Tenemos Teletón a lo largo de todo Chile, a excepción, ¿no es cierto?, de la región de Magallanes, que contamos con nuestros propios centros de rehabilitación. Estamos viendo un poco las imágenes, es un polo de desarrollo en salud que tiene Magallanes. Aparece el Centro de Rehabilitación de Punta Arenas, son 5.400 metros cuadrados construidos, es uno de los más modernos de Chile y el más grande de regiones. Atrás se ve el Centro de Investigación de la Universidad de Magallanes en el ámbito de la salud y a la izquierda va a aparecer el Hospital Clínico. Magallanes necesitaba contar con un centro de rehabilitación no solamente en la ciudad de Punta Arenas, sino en las diferentes capitales provinciales, y para eso la comunidad se organiza y genera sus propios centros de rehabilitación, ya que sobre todo en la primera etapa en que atendíamos solamente niños, nosotros necesitábamos trasladar a nuestros usuarios a Santiago u otros lugares del país, lo cual obviamente tenía una enorme complejidad. Durante la primera década, estos centros se mantuvieron única y exclusivamente con financiamiento de la región de Magallanes, es decir, la comunidad magallánica a través de un evento lograba reunir los fondos necesarios para poder financiar la operación de estos centros. Posterior a esto, y gracias a un programa que se realizó junto con la senadora Goich, que en ese tiempo era diputada, se logra generar, ¿no es cierto?, un acuerdo con el Fondo Nacional de Salud, lo cual nos permitía incorporar algunos ingresos para poder facilitar esta operación. Nosotros contamos en este minuto con centro en Porvenir, Tierra del Fuego, en Puerto Natales, en Punta Arenas, y ya está aprobado por el gobierno regional en Puerto Williams, que comienza pronto la construcción. Los mecanismos que hemos utilizado a través de los años son fondos del gobierno regional y el caso de Porvenir y Natales
con fondos internacionales del pueblo de Japón. La siguiente. Voy a tratar de ser lo más escueto por respeto al tiempo. Los pilares de esta institución son no son los habituales en salud, en el sentido de que es un modelo biopsicosocial, entendiendo la discapacidad no como un problema biomédico, sino que es bastante más complejo y requiere, ¿no es cierto?, una visión mucho más transversal. Trabajo en red, nosotros, si bien es cierto, somos privados sin fines de lucro, desde un principio entendimos que este tipo de organizaciones no puede trabajar en forma paralela al Estado, sino que nos sumamos a la labor estatal y trabajamos en aquellas áreas en que el Estado no tiene la capacidad para resolver. Cada nueva patología que se atiende es consensuada con el Servicio de Salud Magallanes y la derivación del total de nuestros usuarios proviene desde los hospitales de la región de Magallanes como de la atención primaria, es decir, la demanda la maneja el Estado a través del Servicio de Salud Magallanes. La accesibilidad con los fondos que transfiere el DFL 36 permite de que todo magallánico que pertenece a FONASA se atiende en absoluta gratuidad y para tener un carácter universal es un número bastante reducido, pero si llegan pacientes de las ISAPRE, nosotros le cobramos al ISAPRE, pero no la plata de bolsillo. Hemos generado un modelo de atención sanitaria que sea lo más democrático posible y la idea es que opten por nosotros, no porque no tenga pago, sino que es la mejor alternativa que pueda tener la región de Magallanes. Estamos acreditados internacionalmente, CARF es la acreditadora más importante del mundo en rehabilitación, somos los primeros para Chile, los segundos para América Latina. El modelo, como les indicaba, es un modelo biopsicosocial cultural, lo cual, ¿no es cierto?, rompe con el modelo clásico biomédico que uno conoce en los hospitales, en las clínicas, etc. El desarrollo tecnológico para nosotros es esencial. Trabajamos de manera muy implicada con la Universidad de Magallanes, con las escuelas de ingeniería y con muchos centros de investigación y desarrollo tecnológico del mundo. Llevamos vanguardia en muchos temas tecnológicos a nivel nacional. Tenemos unidad de investigación, publicamos, generamos conocimiento desde la Patagonia, trabajamos con robótica, estimulación transcraniana, etcétera. Nuestros usuarios, ¿no es cierto?, del mundo de FONASA tienen acceso a tecnología de punta, que en muy pocos lugares de Chile existe, y si quisieran acceder tendrían que pagar sumas considerables de dinero. Y el buen trato, que parece una cosa muy obvia, pero a veces no lo es condición sine qua non para el funcionamiento de esta organización. La siguiente. La siguiente, por favor. Nosotros actualmente estamos atendiendo 2.500, ahí faltaron 500 personas más, pero 2.500 personas mensualmente se atienden en los diferentes centros de rehabilitación, más 1.000 pacientes que son de atención domiciliaria, en la cual nosotros llevamos equipos de rehabilitación a los hogares de magallánicos que se encuentran en situación de postrado, donde van equipos, ¿no es cierto?, de médicos, fisiatras, kinesiólogos, fonoaudiólogos, terapeutas, etcétera. Las dependencias, ustedes pueden ver, son de primer mundo. Nosotros nos hemos preocupado porque cuando nosotros partimos hace casi 40 años atrás, medicina física y rehabilitación era como el pariente pobre de la salud, había muy pocas ofertas, y quisimos darle el mayor nivel de calidad y dignidad a nuestros usuarios. Por tanto, todos nuestros centros tienen los más altos estándares de calidad en implementación, infraestructura, tecnología y capacitación humana. Siguiente. Esto en relación a las prestaciones domiciliarias, es un modelo que yo creo que es único en Chile. Nosotros hemos generado varios modelos que son absolutamente escalables para otras regiones. Nosotros tenemos modelos, por ejemplo, para TEA, ¿no es cierto?, trastorno espectro autista, hace más de 15 o 20 años. Tenemos programas específicos para fibromialgia que recién hoy día en Chile se están instaurando, programas de accidente cerebrovascular, etcétera, etcétera. Me faltó mencionar de que lo que nos diferencia con otras instituciones en rehabilitación en Chile, sobre todo con Teletón, con quienes tenemos muy buen vínculo, es que atendemos todos los grupos etarios, desde recién nacidos hasta adultos mayores. Partimos trabajando desde las incubadoras como medida, ¿no es cierto?, protectora, sobre todo para los niños bajo peso o por prematurez, ingresan a incubadora, tienen un año asegurado de estimulación para capacitar a las familias y es una forma también de superación de la pobreza.
Siguiente. Nosotros nos hemos convertido en centro de validación tecnológica, trabajamos con diferentes centros internacionales, tanto del mundo, digamos, de las empresas que desarrollan tecnología, como del mundo de la academia a través del conocimiento. Nosotros validamos esta tecnología y a cambio nos quedamos con la tecnología de punta. Entonces, no disponemos de recursos, pero sí podemos acceder, ¿no es cierto?, a todo tipo de elementos. Y ahí ustedes ven elementos robóticos, análisis de movimiento, estimulación transcraniana, estamos trabajando fuertemente en esas áreas con Parkinson, ACV, realidad virtual, etcétera. Siguiente. Estamos viendo algunas cosas de robótica. Eso en líneas generales es lo que es la institución. Ahora, ¿por qué estamos acá? Nosotros llevamos muchos años solicitando un incremento del valor de nuestras canastas. Hemos tenido las mejores relaciones con el Servicio de Salud Magallanes, entendemos que ha habido la mejor disposición del Fondo Nacional de Salud, pero se hacen insuficientes nuestros recursos. El Estado aporta a la comunidad magallánica. El 60% lo aporta el Estado, el 40% la comunidad magallánica. Y en cifras, en valor promedio, el Estado aporta con 60.000 pesos mensuales por un tratamiento. Es decir, por un paciente que ingresa, ¿no es cierto?, y tiene atenciones médicas, piscina temperada, órtesis, kine, fono, TO, psicología, servicio social, enfermería, nutrición, etcétera, etcétera, son 60.000 pesos mensuales. Ustedes tienen claro que salir a adquirir salud en este país con 60.000 pesos es escaso. Yo entiendo que las necesidades son múltiples, pero también estamos en una situación muy compleja porque, como cualquier empresa de servicio, quien terminan pagando, ¿no es cierto?, el costo de esta restricción económica son los trabajadores. Por tanto, un funcionario nuestro, para equipararse con un funcionario del hospital regional, por ejemplo, que está a 50 metros, es aproximadamente entre 16 a 18 años para que gane la misma renta. Por ejemplo, un kinesiólogo para ganar la misma renta de un funcionario del hospital en su primer día de trabajo, empleado público, demora entre 16 a 18 años. Entonces, yo siento que la generosidad es importante y el compromiso que tenemos todos quienes trabajamos en esta institución, pero también le pedimos al Estado una cuota de generosidad. Hemos golpeado todas las puertas habidas y por haber, llevamos años en esto y no hemos tenido respuesta. Así que un poco eso es la idea. Siguiente. La comunidad magallánica aporta en promedio 40.000 pesos mensuales, una región muy pequeña. Ustedes saben que somos 170.000 habitantes aproximadamente. Proporcionalmente Magallanes da 3 veces lo que da en promedio la jornada Teletón a nivel nacional, o sea, hay un compromiso enorme de la población magallánica. Hemos colaborado también para la formación a mí personalmente me tocó ayudar a la formación del Centro de Rehabilitación de Coyhaique y el Centro de Rehabilitación de Ancud, como mecanismo, ¿no es cierto?, para también colaborar. Y tenemos también experiencia en cooperación internacional. Hemos trabajado con la Agencia de Cooperación y el PNUD, apoyando a otros países latinoamericanos en generar modelos en procesos de rehabilitación. En concreto, señores senadores, eso es lo que nosotros necesitamos, una ayuda, ¿no es cierto?, para poder seguir existiendo y poder seguir desarrollando. Cómo no, antes de seguir, hacer una pequeña pausa, porque el senador Saavedra, para que quede liberado rápidamente, nos quiere pedir como comisión, ya que tenemos quórum, algo muy específico. Senador Saavedra, por favor. Muchas gracias, presidente, con la dispensa de los integrantes de la comisión y de ustedes, que yo espero efectivamente haya la voluntad política de todos para aumentar lo que el Estado aporte. Y para eso hay que hacer acuerdos. Yo espero que haya un acuerdo fiscal para esto. Con motivo de la pandemia, el Hospital Higuera, que tiene 429 camas, aumentó en una planta para abordar el desafío del COVID de 443 personas. Producto del término de lo que fue el estado de emergencia, de alerta, se redujo a 333 personas, es decir, un 55%. Pero al mismo tiempo se han tenido que mantener las atenciones, porque después de la pandemia ha quedado la población muy afectada, sobre todo en lugares y en territorios en donde las carencias, la pobreza, la indigencia son altas. Y por lo tanto el sistema público de salud tiene que darse
en un esfuerzo mayor para poder cubrir este tipo de demanda, para mejorar todo lo que son eficientemente, todo lo que tiene que ver con el volumen y la complejidad de la atención que tiene este hospital. Lo mismo que en los niveles de eficiencia que tienen hoy día y que son altísimos. El índice ocupacional, que llega al 85%, el 81% es nacional, el promedio de los días de estadía es 6,4, en el país es 7,5. La rotación es 4 pacientes mensual por cama, a nivel país es 3,2. El uso de los pabellones es cercano al 87%, el país está en un 72,6%. El índice de suspensión de cirugía cercano al 7%, a nivel país 7,8%. Los niveles de ausentismo también por funcionarios son bajos. Lo que quiero pedir en nombre de estos trabajadores y de la comunidad, que no solamente es la de Talcahuano, sino que tiene que ver con lo que pasa en el Servicio de Salud Talcahuano, es decir, las comunas de Tomé, de Penco y de Hualpén, que en suma debe estar llegando a sobre las 600.000 personas, que se haga un esfuerzo por mantener a lo menos la dotación que hoy día se tiene para poder seguir manteniendo los niveles de eficiencia y efectividad que hoy día tiene este hospital, que además hizo un esfuerzo el Estado, por que sepan ustedes, por construirlo en 30 años. 30 años demoró la ciudad de Talcahuano en tener un hospital de esta alta complejidad como lo tiene hoy día. Así que solicito encarecidamente, presidente, que en la discusión que se da y que tiene que ver con la mantención de la dotación para el futuro, se estime que este hospital, y así como otros que hay en el país, tengan, por lo tanto, esta dotación, la mantengan, porque, reitero, se está entregando una mejor salud a todos los chilenos y chilenas. ¿Habría acuerdo en la comisión sobre este punto? Hay acuerdo. Gracias, senador Saavedra. Se ha acogido el punto. Quiero pedirle, antes de dar las palabras, sí, tenemos que pedir en sala que el boletín 16.122, que viene de la Cámara sobre olvido oncológico, que viene de la Cámara y que la sala lo pasó a Economía, nosotros pidamos que venga a Salud y Economía. ¿Hay acuerdo? Para que lo pidamos en sala. Primero a Salud, por supuesto. En el orden, no sé si son temas... ya, sobre lo que planteó el senador Saavedra. Senador Gaona. Puede dejarlo liberar al senador Saavedra. Primero que todo, felicitar al senador, porque en realidad, fíjese que me dejó con la pregunta ahí. Y precisamente muchas veces escuchamos requerimientos que no se desvinculen funcionarios y todo eso, y nosotros mismos hemos estado haciendo, y normalmente es un discurso político. Y la verdad es que me agradó mucho que el senador además trajera indicadores de productividad. Y en función de eso lo felicito, senador, porque el requerimiento no es solo por una cuestión de quedar bien con los funcionarios, sino que además con antecedentes en mano. Así que quería decir eso y aprovechar la oportunidad. Sí, sobre todo lo de renovado es bueno. Entonces, me gustaría pedir estos mismos indicadores para todos los hospitales del país, que nos pudiese elaborar el Ministerio de Salud y con una tabla comparativa para ver efectivamente quiénes están haciendo bien las cosas y quiénes no. Eso, presidente. Yo soy más renovado aún que el senador Saavedra, así que con mayor razón se aprueba. Senador Chaguán. No, primero yo agradecer a los dos senadores de Magallanes que han pedido justamente que el Centro de Rehabilitación Cruz del Sur pueda exponer en esta comisión. Tanto el senador Bianchi como también nuestro compañero de circunscripción, Alejandro Kusanovich, han pedido efectivamente en forma reiterada que este tema pueda verse. ¿Y por qué? ¿Cuál es la preocupación? La preocupación dice relación con la glosa presupuestaria. Y una glosa presupuestaria que desapareció. Y yo diría que es el tema de fondo, porque los que tenemos alguna noción respecto de la salud en Magallanes, sabemos del tremendo esfuerzo que hace el Centro de Rehabilitación Cruz del Sur, que es una verdadera especie de teletón, pero yo diría que mucho más profunda, porque además atiende a la población completa y adultos, y es capaz justamente de hacer una labor extraordinaria, pero que tenía una glosa presupuestaria que efectivamente en la última ley de presupuesto se perdió. Entonces, yo diría que primero agradecer la preocupación de los dos senadores, que muestra que han estado permanentemente en esto, han pedido en su momento que fueran recibidos por esta comisión, y pedirle básicamente acuerdo de la Comisión de Salud, que estamos con quórum,
para pedir efectivamente que esa glosa se mantenga en este año en la ley de presupuesto. Yo diría que eso es fundamental. Eso es lo primero. Y por tanto, felicitar el trabajo que ustedes están realizando, que es una labor extraordinaria. Y por otra parte, respecto a una situación puntual, voy a hacer también como el senador Saavedra. Yo pedirle básicamente a la comisión respecto de una materia que pedimos oficio, y es básicamente cuando se produjo esta racionalización o eventuales despidos de funcionarios de la salud que habían sido contratados por COVID-19, se redujo el número de kinesiólogos del Hospital del Tórax de 31 a 19, lo que tiene hoy día muy complicado a los pacientes con fibrosis quística, y me gustaría que efectivamente se generó un plan de contingencia en el Hospital del Tórax, pero hoy día eso es prácticamente una condena a muerte a niños, niñas y adolescentes que están atendiéndose hoy día en el Hospital del Tórax, que padecen fibrosis quística, que requieren de servicios de kinesiología y que hoy día no cuentan con horas disponibles. Entonces me gustaría saber, el plan de contingencia lo tengo, pero es insuficiente. Yo hablé con los directivos del hospital, están muy preocupados, y yo quisiera a través de esto también transmitir justamente la preocupación de la Comisión de Salud respecto de la disponibilidad de kinesiólogos en el Hospital del Tórax respecto a los pacientes con fibrosis quística. ¿Si le parece, presidente? Sí, ¿de acuerdo? Hay acuerdo. Ya, volvemos a Magallanes con fuerza. Senador Bianchi y senador Kusanovich, ambos senadores de la región de Magallanes, por favor. Gracias, presidente. Quiero decir que el nivel de CO2 está llegando a 800 partes por millón, así que le pido a la Secretaría que ventile discretamente o moderadamente la sala, por favor. Después que hable yo, aumentar el CO2, presidente. Ya, después que quiero hablar contigo. Excusamos al senador Chaguán, que va a presidir Derecho Humano en este instante, por favor. Presidente, lo que yo creo que no, y me quedo con eso de la presentación, y que lo que debiesen tener en consideración quienes están en pantalla, los saludo, son dos cosas. Uno, ¿qué es lo que pasaría si no existe el centro de rehabilitación como lo entendemos hoy? Le saldría mucho más caro, porque sería gente que tendría que trasladarse, y cuando hablo de trasladarse desde Magallanes, que son horas en avión, que es la única fórmula de poder salir, y tratamientos que saldrían mucho más caros. Entonces, la solidaridad, yo creo que no debe transformarse en un abuso. Y lo segundo, nos enseña el centro cómo se puede hacer tanto con tan poco. Porque nadie en el país podría pagar un tratamiento con estos 100.000 pesos que están per cápita. Entonces, los invito a conocer mejor el centro, porque me ha tocado conversar con distintos ministros para pedir lo mismo, y con el presidente, que conoce esto de memoria. Y tengo que explicarle todo de vuelta cómo funciona el centro, y siento que no lo conocen. Entonces deberían conocerlo, porque entenderían cómo se puede maximizar los recursos para dar una buena atención, que lo hace no solamente a niñas y a niños, sino que además a población adulta, a toda la región, sin discriminación. Y es algo que une, ¿no es cierto?, en algún momento del año en una campaña benéfica, pero que eso no debe ser motivo de abuso. Claramente acá, día a día van perdiendo. A 50 metros está el hospital, el personal, un profesional que quiera trabajar, un kinesiólogo o distintas áreas, va a preferir trabajar en un lugar donde tenga una mejor remuneración. Entonces se le está condenando al centro día a día a no poder tener los estándares de un personal que pueda, ¿no es cierto?, ser financiado como corresponde. Entonces, yo estoy molesto, presidente, porque le pedí a usted, accedió rápidamente a esta comisión, lo dijo el senador Gaona, espero que se tome el acuerdo, pero se lo he dicho a todos los ministros. Y personalmente se lo dije al presidente de la República en su visita a Magallanes, y se comprometió esto a responderlo, y me entregó un número de teléfono, un jefe de gabinete, para enviarle el documento que me hizo entrega al centro de rehabilitación, y hasta hoy, por lo menos 6 semanas consecutivas le he pedido respuesta y no la responde. Es de allá el presidente. Entonces, yo he tomado la decisión de que en la ley de presupuesto, si no está esto, y se lo digo acá al gobierno, no le voy a aprobar nada. Nada en presupuesto, porque considero que esto ha sido una afrenta para la región que represento, porque es transversal el centro. Atiende, como decía su director, a toda la ciudadanía sin discriminación, explicó muy bien lo que hacen. No sería lo mismo la región de Magallanes sin este centro, y por tanto mi convicción
y donde estoy yo es defender a algo que para Magallanes es muy importante. Gracias, presidente. Cómo no. Le vamos a dar por último al senador Cusanovich de la zona y después al director de FONASA, y antes al senador Gaona y el director de FONASA para que se pronuncie finalmente cuál es la apreciación del Ejecutivo. Senador Cusanovich. Gracias, presidente. La verdad que el nivel que tiene el centro de rehabilitación es espectacular. En infraestructura, en atención. A mí hace varios años atrás estuve atendiéndome ahí y la verdad que el nivel es fuera de serie de lo que hay normalmente de acceso. El problema es que a mí me gustaría que se aclarara un poco, o dejarlo claro, yo lo conozco, que el promedio de cobro de pago hoy día de FONASA es de 60.000 pesos. ¿Y cuál sería lo que están pidiendo? ¿Y cuánto costaría este servicio afuera? Yo creo que es bueno dejar claro ese tema, porque de esa manera se da la magnitud de lo que estamos hablando. ¿Qué es lo que necesitan promedio por atención? ¿Y cuánto costaría este mismo servicio de este mismo nivel en una institución particular? ¿Puedo responder, presidente? Está el senador Gaona antes. Por favor. Presidente, solo una consulta. Ojalá, si me lo puede responder los representantes del centro de Magallanes, don Asterio, o el FONASA, no sé. Me gustaría conocer el costo anual equivalente, o sea, a igual tratamiento, igual situación, y el aporte que hace el Estado a la Teletón versus el aporte que hace a esta organización. Porque si hacen lo mismo y los tratamientos son equivalentes y los resultados son equivalentes, no tendría por qué haber discriminación. Yo me imagino entonces que, dado esto, el mismo aporte de ir a rondar los 60.000 pesos por tratamiento a la Teletón. Entonces yo quiero saber exactamente cuál es el aporte que le hacen a la Teletón desde el FONASA, si es que hay aporte, me parece que sí, y hacer esa comparación. De tal manera de que en justicia correspondería que al menos fueran los mismos aportes, y además hay tratamientos anuales equivalentes y además resultados equivalentes, digamos. Así que eso me gustaría, si tienen la información, si no, nos puede entregar esa información el FONASA, presidente. Sí, don Asterio, por favor, y después el director de FONASA. En relación al monto, en promedio son 60.000 pesos, hay canastas que son más caras, otras más baratas, pero llegamos a eso. Estamos pidiendo más o menos unos 40.000 pesos de incremento para llegar a 100.000, eso implica 1.000 millones de pesos adicionales al año. Quiero consignar de que históricamente, cuando ha habido incrementos de parte del DFL 36, no ha implicado aumentar el valor de la canasta, sino que nos dan más recursos, lo cual implica que tenemos que atender más pacientes. Entonces, si a mí me dan ahora 1.000 millones, yo actualmente estoy recibiendo más o menos 1.500 millones al año. Si me dan 1.000 millones más, tendría que trabajar hasta las 12 de la noche para poder ocupar esos fondos. Entonces, lo que yo estoy pidiendo es aumento de la canasta. En relación al valor, dependiendo la patología, ¿no es cierto?, en una clínica privada, la mayoría de los programas parten de 1 millón de pesos hacia arriba. Eso es más o menos lo que cuesta una rehabilitación mensual de un accidente cerebrovascular, de un Parkinson y más, y sin tecnología. Por tanto, fluctúa entre 1 a 3 millones de pesos dependiendo lo que se entregue. Nosotros lo estamos pidiendo hacerlo por 100.000 pesos. Ahora, en relación a Teletón no es comparable. ¿Por qué no es comparable? Porque la cantidad de recursos que genera Teletón a través del evento nacional, lo que aporta el Estado lo más probable es que no sea relevante. Para nosotros es tremendamente relevante porque la región es muy chiquitita. Y lo otro, de que cada dirección de servicio de salud negocia esto en forma autónoma. Entonces, por ejemplo, a Coyhaique, en promedio, por canasta le pagan 150.000 pesos por las mismas prestaciones. ¿Ya? Ancud no sé en cuánto estará, pero en el fondo las negociaciones se van generando a nivel local. No hay una política nacional en relación a esto. Se ofrece la palabra al director de FONASA, por favor, don Camilo Cid, sobre este tema para ir ya redondeando. Está muteado, director. Está en mute. Ahí sí, no se escucha aún. Aún no se escucha. ¿Se escucha ahora? Ahora sí. Bien. Adelante. Una demora, parece la conexión.
Muy buenas tardes, presidente. Por su intermedio, saludar a los presentes, a los senadores y a a quienes nos acompañan en esta reunión. Yo lo primero que querría señalar es que concuerdo plenamente con la importancia de esta actividad y de este Centro Cruz del Sur para, para la población de FONASA en Magallanes y valoramos enormemente este DFL 36 que mantiene con el servicio de salud, ¿cierto?, desde hace muchos años. Tengo entendido que desde el año 2006, si no me equivoco, ¿no? Y en ese intertanto, ciertamente el presupuesto asignado para esto ha crecido muchísimo, ¿no? Pero entiendo que también ha crecido la actividad y el conjunto de personas que son atendidas. Por poner un ejemplo, el último año en realidad el presupuesto aumentó en un porcentaje importante, o sea, en 2023, 2022, 2023, el aumento del presupuesto fue un 32%. Ese aumento había sido menor al 5% en los últimos 5 años más o menos, ¿no? Por lo tanto, se produjo un aumento importante en el año 23, lo cual, por supuesto, no sabemos en este momento si lo que se está planteando ahora, ¿cierto?, hace una diferencia de tal manera que nuevamente pueda ocurrir un aumento de ese tipo o el que ustedes están solicitando. El tema es que justamente nosotros lo que tenemos que hacer es revisar estas canastas que se están proponiendo, porque entendemos que lo que dice, ¿cierto?, el senador, ¿cierto?, es que hay unas canastas respecto de personas, más que aumentar personas, ¿cierto?, se trata de la composición misma de esa canasta, de la composición entonces de prestaciones que contiene, y nosotros estamos en plena disposición de revisarlas y de hacer el análisis de costos respectivos, ¿ah? Junto con ello, podríamos también, ¿cierto?, analizar los efectos que eso podría tener en términos presupuestarios. Y no obstante, de nuevo, o sea, plantear que nosotros en estos convenios, igual que en cualquier hospital público chileno, en cualquier centro de salud, hay una restricción presupuestaria, un cierto un máximo de recursos que están disponibles año a año, y por lo tanto, por ejemplo, para este año esos ya están operando, y por supuesto lo que se puede discutir aún, porque bueno, se está abriendo ahora, en este mes, ¿cierto?, la discusión presupuestaria con ustedes, con los mismos parlamentarios, sería esta discusión de la canasta para analizarla en el presupuesto del próximo año. Ver ahí en el conjunto de necesidades que aquí se presentan, si tienen alguna posibilidad. Eso es cuanto puedo decir, presidente, por ahora, y respecto de los otros datos que se han consultado, nosotros hemos tomado nota. En el caso de la Teletón, efectivamente el FONASA es un aporte, creo que es un poquito, es entre 10.000 y 15.000 millones de pesos al año. Podemos ver cuánto es por persona. Se señalaba que hay una diferencia cualitativa, efectivamente creo que es así, pero lo que nosotros vamos a hacer es que tomamos nota de estas preguntas y, como siempre, informar por escrito en la próxima sesión, o bien enviar el escrito directamente a la comisión, presidente. Gracias, director. Entonces, estaríamos nosotros a más tardar recibiendo su respuesta, director, el día 27 de septiembre, que equivale a 15 días más en la siguiente sesión ordinaria de esta comisión. ¿Habría acuerdo? Hay acuerdo. Muchísimas gracias, don Artemio, a todo el equipo, a nuestra exdiputada también, que nos ha acompañado hoy día y que lleva mucho tiempo trabajando en este esfuerzo, y a los dos senadores de la región del Magallanes, por favor. Sí, por favor, senador Bianchi. Presidente, yo quería pedir a la comisión, y se lo dije a usted la otra vez personalmente, el que se pudiese revisar. Presentamos un proyecto la vez pasada con el tema del cambio de hora y los efectos negativos que tiene esto en la salud, y que el propio Ministerio tuvo un informe
que era interesante, pero que sin embargo se mantuvo la política del cambio de hora, cosa que en distintos países ya está eso evitándose. Entonces hay un proyecto de ley, puede ser ese o otro, pero que ojalá la comisión pueda discutirlo, presidente, porque creo que es importante. La otra vez cuando lo presenté me dijeron está a última hora porque ya se cambió la hora, pero ahora ya, como esto recién está empezando, creo que hay tiempo suficiente. ¿Cómo no? Lo aceptamos de muy buen agrado. En Magallanes en este momento es la misma hora que están con -3 en el horario GMT. Ya, entonces, secretario, si le parece, senador Gaona, para que lo pongamos en tabla a la vuelta de la semana distrital. El proyecto de ley de cambio de hora de Magallanes, con el propósito de con el horario nacional, que parece razonable. Muy bien, acogido. Muchas gracias. A continuación, el segundo punto de tabla, invitamos a los ejecutivos del Hospital Parroquial de San Bernardo, por favor, que puedan pasar a tomar asiento. Aquí ha habido una especial solicitud del senador Manuel José Osandón, quien nos ha solicitado escuchar y ver junto al director de FONASA, junto a la dirección del Servicio de Salud Metropolitano Sur, que entendemos está conectada también, ahí están don Ignacio Silva, don Mariano Moreno, todos los ejecutivos del Servicio Metropolitano Sur y el director de FONASA presentes para escuchar entonces. Le damos la palabra de inmediato, por favor, para que ustedes se presenten y nos hacen los planteamientos. La doctora Carmen Aravena, que ha sido directora del Servicio de Salud Sur Metropolitano largos años, conoce perfectamente esa red asistencial y que está representando al hospital parroquial en este momento también, en su equipo digestivo. Por favor, tienen la palabra. Senador, nombre y su cargo. Enrique Campino por aquí, presidente de la Fundación Hospital Parroquial de San Bernardo. Nosotros, por su intermedio, venimos a comentarle a los senadores que tenemos un hospital de primera línea, construido en la última etapa con fondos del Estado, que lamentablemente está hoy día siendo subutilizado. A modo de ejemplo, y voy a dar la palabra a los especialistas, tenemos 7 pabellones de los cuales ocupamos solo 1, por falta de presupuesto. En nuestra zona nunca habíamos tenido problemas con listas de espera. Hoy día las listas de espera están aumentando por la falta de presupuesto que tenemos. Yo quiero pedirle que consideren que el hospital tiene un enorme potencial para resolver los problemas de nuestra zona que estamos teniendo, lamentablemente, muy subutilizados. Le doy la palabra a Jaime Rodríguez, que es nuestro gerente general, para que haga la presentación con detalles y números. Sí, como no, aquí estamos frente a todo el país explicando la naturaleza del tema. Expliquen ustedes la condición que tiene el Hospital Parroquial de San Bernardo respecto de la red hospitalaria y su modo de financiamiento, para entender bien, porque no todo el mundo puede saber de antemano todo esto. Por favor. Presidente, buenas tardes. Mi nombre es Jaime Rodríguez, soy gerente general del Hospital Parroquial. Me acompaña el doctor Luis López, que es nuestro director médico, y Carmen Aravena, como ya usted la presentó, que es la subgerente general. Entonces, quisiera, no sé si está puesto la presentación. Sí, no es molesta. Entonces, traemos una presentación, voy a tratar de ser muy breve la presentación misma, de precisamente mostrar qué es lo que es el hospital y cuál es la problemática que estamos viviendo hoy día. Entonces, bueno, ahí hay una foto, en la anterior, una foto del hospital nuevo, porque con el terremoto del 2010 quedó inutilizado aproximadamente el 35% del hospital, que era muy antiguo, con adobe, etcétera, y con Fondo Nacional de Desarrollo Regional, o sea, platas estatales, postulamos, hicimos este edificio que está ahí, que nos costó $10 millones, y tiene un médico quirúrgico con 70 camas y una UPC con 12 camas, aparte de otro sector que también tiene una UPC de 8 camas más. Entonces, este hospital, esta edificación nueva, atiende a los pacientes beneficiarios. La siguiente. Y aquí voy a explicar. Este hospital nació para la atención de pacientes en el 1897. Y en ese tiempo teníamos 35 camas. Hoy día tenemos 168 camas y 8 pabellones, modernos pabellones. Tiene 3 características fundamentales nuestro hospital. Somos una fundación sin fines de lucro. Mantenemos por más de 40 años, a través del decreto de fuerza de ley 36, un convenio con el Servicio de Salud Metropolitano Sur,
a través del cual damos atención a todos los pacientes del sector público. Hay una parte pequeña en donde atendemos a los pacientes privados, ISAPRES, que son muy poquitos, y fundamentalmente FONASA libre elección, en una edificación que tradicionalmente se llama pensionado, ¿ya? Pero el resto se atiende en este edificio a los pacientes beneficiarios, que paradojalmente uno podía pensar que es al revés, que están mejor atendidos que los privados porque es un edificio nuevo, con habitaciones dobles, con un muy buen estándar, ¿ya? Y finalmente somos un hospital docente asistencial, somos campo clínico de 3 universidades y de varios institutos. La siguiente. Bueno, aquí están descritos todos los servicios y las unidades de apoyo. Entre paréntesis pusimos el número de camas, que suman en total 168 camas, y ahí están 8 pabellones. Esos son todos los servicios que nosotros ofrecemos. Es un hospital de alta complejidad. Tenemos UCI, UPC, banco de sangre, esterilización, etcétera, ¿no? Un hospital que responde a los estándares. Estamos acreditados hace algunos años atrás, después pasó la pandemia y ahora estamos postulando la reacreditación, que hasta hace poco nos fueron a hacer, digamos, la reacreditación. Estamos esperando resultados. Siguiente. Estas son las especialidades, fundamentalmente quirúrgica, cirugía general digestiva, cirugía proctológica, cirugía endoscópica, urología, ginecología, traumatología, cirugía vascular, etcétera. ¿Ya? Siguiente. Esto, bueno, los números están un poco chicos, pero va a quedar en la presentación, si ustedes quieren revisarlo, son las prestaciones que se realizaron en el año 2022. Siguiente. Aquí entramos ahora a la problemática que estamos viviendo. Nosotros en el año 2022, nuestro presupuesto está con negrita, eran 13.048 millones. Y el presupuesto de este año, en la última fila, son 13.870 millones. Pero ¿qué ha pasado? Si leemos hacia el lado, las 13.048 millones, nosotros el año pasado hicimos prestaciones, facturamos 14.082 millones. O sea, hicimos más de lo que nos financiaba el presupuesto. Es decir, sobrefacturamos 1.033 millones, lo cual no tiene un financiamiento. Esto solamente tiene un costo para el hospital, pero no tiene ningún financiamiento. Este año, de enero a julio, ya en el presupuesto estábamos pasados en nuestra facturación en 848 millones de pesos. Y si no hacemos algo para disminuir la actividad, nos vamos a pasar el doble, porque aquí esto estaba tomado al mes de julio, ¿ya? Entonces, tenemos obligadamente entre agosto y diciembre, ahora ya estamos en septiembre, frenar la actividad en esos 848 para lograr hacer solamente lo que tenemos financiado. La siguiente. ¿Y en qué se traduce esto desde el punto de vista de los egresos? Veamos la última línea que está en rojo, que vamos, en vez de hacer 6.327 egresos del año 2022, este año para solo cumplir el presupuesto vamos a tener que hacer 4.600 egresos, lo que significa 1.727 egresos menos, o sea, menos prestaciones para la población del sector sur, que es la que nos demanda a nosotros atención. Tenemos que hacer 1.727 prestaciones menos, egresos menos, más que prestaciones, egresos. La siguiente. ¿Cómo se distribuyen estas 1.727? Ahí está. Son en las distintas especialidades. Cirugía, tenemos que hacer 564 cirugías menos. Cirugía ambulatoria, 755 cirugía ambulatoria menos. Y así sucesivamente. Para llegar a los 1.727 egresos menos en relación a lo que debiéramos hacer. La siguiente. Bueno, y esta entonces es una lámina que muestra cuál es el potencial. Como decía el presidente de la fundación, nosotros tenemos, dijo 7 pabellones, en realidad tenemos 8, pero hay un pabellón que es de urgencia, que está cerrado para la urgencia, y 7 como pabellones electivos. Y nosotros prácticamente estamos ocupando uno y medio.
Los otros están desocupados para los beneficiarios, que es nuestra principal misión. Y ahí en una primera columna pusimos nuestra capacidad disponible. Hay un total que dice 8.540 cirugías. Se lo voy a decir en forma coloquial. Ahí están sumadas peras con manzanas, porque estamos sumando cirugías generales, ginecología, traumatología, pero la suma da 8.540. Eso en dinero significa que podríamos facturar solo lo quirúrgico 15.387 millones, o sea, ya 2.000 millones más que el presupuesto de este año. Pero a eso hay que sumarle algo que no podemos frenar, que es la hospitalización. Los pacientes que entran a la urgencia, nosotros no podemos decir, estamos pasados en el presupuesto, váyanse para la casa. Los tenemos que atender a todos, a los de policlínico, la urgencia y la hospitalización, que ha subido mucho. Alguien lo dijo en la presentación anterior, producto del COVID, se postergaron muchas atenciones y eso están llegando ahora y de mucha complejidad. Entonces, está puesto ahí abajo la hospitalización no quirúrgica, 4.760 millones, eso no lo estamos frenando, y las prestaciones ambulatorias, 3.800. Eso suma en total nuestra capacidad, que está con amarillo, 23.900 millones. Esa es nuestra capacidad. Entonces, y lo que estamos haciendo ahora, estamos haciendo 15.287, que ya significa que estamos pasados en el presupuesto. Por lo tanto, lo que estamos pidiendo es que se nos pueda aumentar el presupuesto para el 2024 en 10.115 millones para poder suplir lo que ya nos pasamos y poder hacer todas estas prestaciones que tenemos ahí. El último grupo de columnas dice, en tanto en cantidades como en pesos anuales, aquellas prestaciones que podríamos hacer adicionales a las que hacemos considerando nuestra actual capacidad. Ejemplo, en cirugía general tenemos una capacidad de 1.536, estamos haciendo 813 y podríamos hacer 723 más. Significa 723 cirugías que podrían bajar lista de espera solo en cirugía general y digestiva. Y así hacia abajo, ¿cierto? Cirugía de mama, cirugía vascular, etcétera, oftalmología, etcétera. Siguiente. Este es un cuadro resumen, es el mismo cuadro anterior, pero en resumen muestra nuestra capacidad disponible, son 23.900, está puesto en dinero, digamos, en 23.900 millones, lo que estamos haciendo ahora, 15.200, y la diferencia que se genera de 8.600, más el exceso que ya se está produciendo, llegamos a los 10.115 millones, que es lo que estamos solicitando. Y eso, detrás de eso hay toda esta cantidad de prestaciones que se mostraron en la lámina anterior, que significa ir a bajar la lista de espera, que han subido enormemente. La siguiente. Bueno, estas tres últimas, y termino, son algunos aspectos que son buenos tener en consideración. Primero, que el mismo FONASA el año pasado nos destacó como hospital en una presentación. Esto no es una lámina nuestra, es una presentación que hizo el Fondo Nacional de Salud, donde mostró la variación quirúrgica de los hospitales entre el 2019 y el 2022. Y nosotros obtuvimos el segundo lugar, con un 26,3%. Fuimos el segundo hospital que más aumentó la cirugía entre el 2019 y 2022. Esa es una cosa. La siguiente, por favor. Bueno, aquí mostramos el per cápita. Yo escuchaba aquí al señor que hablaban recién del per cápita de ellos. Nosotros tenemos un per cápita de 7.020 pesos. Es decir, nuestro presupuesto que está ahí, 13.800 millones, está en miles, dividido por la población beneficiaria, nos da 7.020 pesos. Si nos comparamos con un hospital que tiene menos resolución que la nuestra, que es el hospital de Wynn,
y tiene menos población que la nuestra, su per cápita es 8.431 pesos, es mayor. Si nos comparamos con el hospital El Pino, donde nosotros nos asemejamos más, a lo mejor hay algunas cosas más complejas que no tenemos, pero en general somos un hospital muy similar, tiene un per cápita de 14.980 pesos. O sea, prácticamente el per cápita es el doble del hospital parroquial. Y la última, son las prestaciones históricas que hemos realizado extra convenio, pero no por aumento de presupuesto, sino que, señor presidente, el convenio actual considera para casos puntuales durante el año aumentar el convenio hasta en un 30%. Pero no es un aumento permanente de presupuesto, sino que solamente para el año que se indica. Y así, en el año 2017, logramos hacer 459 cirugías adicionales con cargo a un aumento del convenio, pero solamente para ese año de 664 millones. El 2018 lo mismo, el 2019 fue más, 1.003 prestaciones con un aumento de 1.380 millones. Después vino la pandemia, así que bajó y había que preocuparse de la pandemia. No sé si el doctor López quiere agregar algo. Les pido que sean muy breves porque falta que intervenga el Ejecutivo ahora. Ahora intervenir el Gobierno, hemos terminado, que viene preparado para dar respuesta a su planteamiento, y el senador Gaona también. Señor López. Gracias, señor presidente, señores senadores. Bueno, para graficar muy brevemente, ¿no es cierto?, lo dramático de esta situación, sobre todo la restricción del aspecto asistencial de nuestro hospital, yo quiero decirles que en este momento, dada la restricción, digamos, de actividad que hemos tenido que desarrollar por lo que ha explicado Jaime Rodríguez, nosotros estamos en este momento prácticamente efectuando un 27% de nuestra actividad quirúrgica tradicional, habitual, que es lo que es nuestra capacidad operativa. Y eso ha significado, por ejemplo, que en este momento estemos prácticamente desarrollando 3 a 4 cirugías diarias en todo el hospital, lo que nos da prácticamente también una performance de casi 0,5 cirugías por pabellón. O sea, la situación es dramática. Con nuestros pacientes, ¿no es cierto?, aumentando la lista de espera. Nosotros atendemos a prácticamente 180.000 personas en 6 consultorios del hospital y se hace ver notoriamente este estrago en la comunidad. Por lo tanto, aquí tenemos que hacer algo. El hospital tiene que volver, ¿no es cierto?, por su fuero a producir lo que siempre ha producido y lo que somos capaces. Tenemos un equipo afiatado, un equipo alineado con la institución desde el punto de vista médico, así que solicitamos su atención en eso. Muy bien. Gracias. Senador Gaona. Sí, presidente, antes que intervenga el Ejecutivo, yo quisiera, para no hacer preguntas después que intervenga el Ejecutivo. Precisamente hace unos días atrás lo señalé en la comisión mixta donde se le otorgaba ciertas condiciones más favorables al hospital JJ Aguirre de la Universidad de Chile, que me parece bien. En general, el hospital de la Universidad de Chile es un hospital, comillas, que está fuera de la red, digamos, no es un hospital público como lo conocemos los hospitales en general, digamos. Y además no solo se le entrega un mayor presupuesto, sino que además se le entrega la facultad y la capacidad de negociar distintos valores de las prestaciones que otorga el FONASA. Es decir, si el FONASA normalmente entrega un monto por una prestación, ese monto no vale para la Universidad de Chile porque tienen que negociarlo. Y precisamente yo hacía mención a otros hospitales clínicos, con el Hospital Clínico de la Universidad Católica, el que está en Marcoleta, a ese me refiero, como el Hospital Parroquial de San Bernardo, y en fin, otras instituciones que uno no podría entender si creemos en la provisión mixta de salud, que por qué no se hace un tratamiento similar, porque claramente el pago por prestación que hace el FONASA está bastante por debajo del costo real de esas prestaciones. Dicho eso, y perdone la expresión tan coloquial, pero aquí lo que uno le cabría es juntar el hambre con la gana de comer. Aquí tenemos listas de espera enormes que el Estado no ha sido capaz de resolver por la pandemia, en fin, por distintas razones. No vamos a responsabilizar a ningún gobierno en particular, ni a este ni al anterior, pero está ahí. Lista de espera especialmente quirúrgica y todo ello. Entonces uno podría pensar de que evidentemente lo que hay que hacer para poder resolver el problema presupuestario, porque evidentemente hay un problema de volumen que tiene el Hospital Parroquial San Bernardo para poder al menos financiar su estructura de costo fijo, que eso es lo que yo puedo desprender de la presentación que hace. Entonces uno lo que podría apreciar es de que efectivamente
tenemos tremendas listas de espera, tenemos capacidad ociosa, entre comillas, digamos, en hospitales que son fuera de la red pública y que están dispuestos además a resolver los problemas de lista de espera. Entonces uno podría decir, bueno, ¿qué estamos esperando? Entonces aquí, y aprovecho que seguramente va a intervenir el director de FONASA y no me cabe duda que va a brindar una solución a este problema en este minuto, preguntarle cuál es la voluntad de hacer compras a privados para poder reducir las listas de espera. ¿Cuál es la voluntad actual del FONASA para decir si en realidad tenemos la posibilidad, hay capacidad ociosa en el sector privado, que además es un sector privado sin fines de lucros, qué sé yo, y todo lo demás, para no confundir esto con las clínicas, aunque a mí me parece que el tratamiento debe ser igual, a mí me interesa que se solucione el problema de salud de las personas, más allá si es privado o público el prestador. Y por tanto quiero conocer del FONASA si efectivamente, yo sé que estos son procesos de licitaciones o procesos de compra directa, no sé, pero cuál es la voluntad del FONASA para poder efectivamente, más allá de resolver el problema puntual del parroquial de San Bernardo, de resolver los problemas de lista de espera a través de herramientas que existen hoy día, que son, por ejemplo, la posibilidad de que privados puedan resolver esos problemas de salud. Entendiendo privado en el buen sentido, que es una corporación sin fin de lucro y todo lo demás, aunque a mí clínica privada o sin fin de lucro me da exactamente lo mismo en la medida que le resuelve el problema a la gente, que eso es lo que importa al final de cuentas y tenemos que pensar siempre centrados en los pacientes y no si son públicos o privados. Eso es lo que yo quiero saber, presidente, cuál es la voluntad y los mecanismos que va a utilizar el FONASA para resolver este problema que a mi juicio, más que un problema, es una oportunidad de reducir las listas de espera. Eso, presidente. Muchas gracias. Le damos la palabra al director nacional de FONASA y al Servicio de Salud Metropolitano Sur, por favor. Don Camilo Cid, en primer lugar. Sí, muchas gracias, presidente, por su intermedio. Saludar a los que me faltó saludar, al equipo del hospital y a los colegas del Servicio de Salud Sur. De nuevo, para nosotros, bueno, este DFL 36 que firma cierto el Servicio de Salud Sur con el hospital es muy relevante, lo es sobre todo para la red hospitalaria del servicio, ¿cierto? Del Servicio de Salud Sur, ¿no? Y esto tiene una larga historia también. Nosotros hemos conocido de las formas que se han ido administrando los recursos entre el servicio y el hospital. Por ejemplo, sabemos que hubo un cambio importante en el año 2020, donde los recursos aumentaron en un 37%, producto también del cambio del mecanismo de pago, la implementación interna, ¿cierto?, del servicio hacia el hospital, de los grupos relacionados por el diagnóstico, con un precio base similar al que el servicio tiene por los servicios que otorga en sus propios hospitales, como el Hospital Barros Luco, por ejemplo. Eso es un punto importante. Sin embargo, de nuevo también decir que nosotros estamos tomando nota en este momento de algunas cuestiones, ¿cierto?, que merecen toda atención, por supuesto. Los costos que se declaran o que se declaran como subvalorados, etcétera, que nosotros podríamos revisar sin ninguna duda, e incluso hemos avanzado un poco a partir de una auditoría solicitada por el propio servicio de los sistemas de pago por GRD al hospital. Y a partir de eso podríamos también incorporar estos otros análisis que se nos solicitan. Yo sé que esto tiene una asociación, por supuesto, con el proceso presupuestario y entendemos los tiempos de esto. Sin embargo, nosotros tenemos que verificar todos los aspectos, digamos, y considerar todos los elementos que están sobre la mesa para poder evaluar, ¿no? Entonces, reitero, la importancia del convenio, la importancia para nosotros de entender cómo se ha estado aplicando el sistema de pago, esto a través de los mecanismos que tenemos vigentes con el servicio, y la importancia de las consideraciones que puedan ser analizadas en este momento en el proceso presupuestario. Tomamos nota y vamos a tener entonces análisis de estas tres cuestiones. Respecto de lo que pregunta el senador Gaona, sí, la verdad es que nosotros lo hemos dicho varias veces, pero no tenemos ningún problema, al contrario,
nosotros tenemos en la modalidad de atención institucional y en la modalidad de libre elección, ojo, en la modalidad de atención institucional también tenemos mecanismos de cierre de brecha, porque tenemos programas en que acudimos al sector privado para poder cerrar brechas, sobre todo en temas de listas de espera. Somos totalmente dependientes, ¿cierto?, de los presupuestos que se nos otorguen, y en la medida que tengamos presupuestos para ejecutar tanto en el segundo prestador auge como los de camas críticas GRD, la propia ley de urgencia, que es un presupuesto en cierto sentido abierto, porque nosotros por ley tenemos que acudir a los recursos en cualquier caso, son en general recursos que se aplican al sector privado y por supuesto que los seguiremos utilizando. Puedo dar algunas cifras ahora, pero en general recordar, ¿cierto?, que la operación que tenemos es, descontando la AML, son cerca de 600.000 millones anuales, ¿no? Descontando la AML, o sea, en los programas de GRD, en los programas de segundo prestador, en los programas de diálisis, esa es más o menos la magnitud de recursos anuales de los que disponemos. En general también quisiera señalar que los precios que nosotros aplicamos al sector público, en este campo de análisis, en el tema de los hospitales, en general, estoy hablando, recibieron una gran normalización este año, en el 2023, a propósito de la propia aprobación presupuestaria que hicieron los propios parlamentarios el año, digamos, la discusión presupuestaria para este año. De manera que se habló de una normalización presupuestaria que fue un presupuesto equivalente a unos 260.000 millones de pesos, que fue a mejorar el precio base de los grupos relacionados por el diagnóstico, fundamentalmente en hospitales públicos. Y eso fue una cosa muy importante para nosotros, un reconocimiento de nuestra propia discusión previa también que veníamos señalando respecto de que había una brecha que normalizar, ¿no? Probablemente la brecha no está normalizada por completo, sin embargo fue un aporte relevante que me gustaría resaltar, porque en esta discusión de que si FONASA cubre o no cubre los costos hospitalarios, esta cuestión fue un paso importante que tuvimos a partir de este año. Eso es cuanto puedo comentar, presidente, por ahora, tomando nota de los aspectos que no he podido resolver. Muy bien. Tiene la palabra el doctor Mariano Moreno, director del Servicio de Salud Metropolitano Sur. O don Ignacio Silva, su director, quien desee. Claro, va a hablar Ignacio, en realidad, que está más metido en el tema. Bueno, sí. Muy bien. Buenas tardes, presidente, senadores. Buenas tardes. No, solamente suscribir las palabras tanto de don Camilo Cid como de la directiva del Hospital Parroquial. Nosotros creemos que el aporte que hace el hospital a nuestra red es tremendamente importante y lo valoramos mucho. Y también entendemos que con los cambios en la modalidad de pago que ha sufrido el convenio en los últimos años, que lo cual es tremendamente positivo porque en el contexto que se mencionaba antes, se está asimilando el mecanismo de pago a nuestros hospitales de la red. Además, por el aumento del precio base, eso implica que el presupuesto que hoy día cuenta el servicio para este DFL no dé cuenta de toda la capacidad que tiene instalada el hospital. Así que solo felicitar la iniciativa y esperemos que se puedan dar todas las facilidades para avanzar en esto. Cuenten con la dirección del servicio para avanzar en lo que sea necesario. Bien, el gerente general, por favor. Y la doctora Aravena, si quiere decir algo. Sí, quisiera aclarar una cosa, a lo mejor no fui muy explícito, pero a propósito de lo que decía el director de FONASA, este no es un problema de ajustar costos, que sí lo tuvimos en el pasado y que fue solucionado con el... ¿Está sin volumen? No. Ah, es volumen. Claro, sí lo tuvimos hace algunos años atrás, que nos obligaba a tener remuneraciones muy bajas, porque las tarifas eran muy bajas, y eso se solucionó con lo que dice el director de FONASA hace 3 años atrás, que hubo un incremento en el precio, y eso permitió mejorar fundamentalmente las remuneraciones. El problema es de ocupación.
El problema es de volumen. Entonces, lo paradójico es que tenemos un edificio nuevo, de un muy buen estándar, que fue construido con platas estatales y está muy parcialmente ocupado, con la capacidad ociosa que mostramos en la presentación anterior. Entonces, lo que estamos pidiendo es un mayor presupuesto, no más precios, mejores precios, porque eso se mejoraron con la mecanismo de GRD, sino que es un aumento de presupuesto para poder atender a más personas, crecientes personas en la lista de espera. El edificio y los pabellones están en una mitad ocupados, digamos, muy parcialmente ocupados, digamos. Y entonces de eso se trata, de poder tener más presupuesto para trabajar más y poder responder. La doctora Aravena tuvo reciente, tenemos nosotros un comité ciudadano que sesiona todos los meses. Me gustaría, si Carmen puede contar, lo que le dijo la gente del comité ciudadano. Doctora Aravena, tiene la palabra para Gracias, lo que usted señale y después, senador. Sí, Bueno, y yo vamos a también... ir cerrando de a poquito ya porque estamos pasados a la hora y viene la sala. Sí, sí, porque yo quería aclarar lo mismo que ya hizo el gerente con respecto al tema del financiamiento. Pero lo que nos pasa es recalcar, el Comité Ciudadano, toda la gente de la comunidad, lo que nos dice es, ¿por qué nos están cerrando la puerta? ¿Por qué no nos están atendiendo igual que lo hacían hace 2 años atrás? Entonces, les hemos tenido que explicar el tema presupuestario y también uno les tiene que dar la alternativa. Entonces, cuando uno les dice, ¿sabes qué? Pero hay otros hospitales dentro de la red, mientras nosotros estemos así apretados, y la gente nos dice, no. Nos dice, es que nosotros queremos seguir siendo atendidos en el Hospital Parroquial San Bernardo, que es nuestro hospital. Es un hospital con más de 127 años va a tener ya la comunidad. Entonces, la gente se siente identificada con el hospital porque además le resuelve más rápido que otros hospitales de la red, que era lo histórico. Y que por este mecanismo presupuestario, donde, si bien es cierto, se reconoció precio, el tema de volumen es lo que complica. Y definitivamente yo cuando me fui a trabajar al parroquial era porque el 70% de las prestaciones atendían al paciente beneficiario. Y yo dije, yo me voy por ese 70%, se lo dije al director, al presidente. Y resulta que ahora estamos, en lo quirúrgico será un 30% o menos de pacientes beneficiarios porque no tenemos posibilidad de hacerlo. Entonces, duele tener pabellones parados sin poder ofrecérselo a los beneficiarios que están ahí golpeándonos la puerta, diciéndonos, atiéndanos como lo hacían antes. Senador Gaona y Chaguán, y vamos redondeando. El señor director de FONASA no responde la pregunta que le estoy haciendo. Allá la doctora, ahí. No responde la pregunta que le estoy haciendo. Aquí se lo pongo más simple. Esto es una ecuación, P por Q igual sostenibilidad. Eso es lo que estamos discutiendo acá. El P está claro y que está mejorándose y en eso valoramos el esfuerzo que hace el FONASA para ello. Es el Q el problema y el Q equivale a compras. Por eso mi pregunta, ¿cuál es la voluntad para hacer compra de servicios? Para que efectivamente, por una parte, el hambre que son las listas de esperas, juntarlo con las ganas de comer, que son la capacidad instalada que hay hoy día en San Bernardo para atender a la población. Esa es la pregunta. ¿Cuál es la voluntad? Ahora, si la respuesta es, tenemos toda la voluntad, pero ya no hay más plata, ok, pero las listas de espera están ahí. Entonces, esa es la pregunta que le estamos haciendo al director de FONASA. Eso es lo que quiero que me responda. Muy bien. Senador Chaguán y después... Sí, no, en el mismo sentido, primero felicitar el trabajo que hace el Hospital Parroquial, que es un trabajo extraordinario, y que si no estuviese justamente aportando a la red, tendríamos un problema muy complejo y mucho peor en esa zona de la región metropolitana. Por tanto, yo, efectivamente, lo que le pedimos al director de FONASA, entendiendo claramente que las compras de servicios finalmente son las que ayudan en gran medida a resolver la lista de espera. Si ese es el punto de fondo, porque si tuviésemos menos capacidad ociosa de los hospitales públicos, me parece impecable, digamos, y se está haciendo esfuerzo, entiendo, para aquello y se ha logrado ir trabajando en la lista de espera, aun cuando hemos tenido una explosión, particularmente en incumplimiento de garantías explícitas, por ejemplo, en cáncer, que ya llevamos 15.000, en aquellas que tienen garantía explícita y en aquellas que no tienen garantía explícita en materia de cáncer, otras 2.000, 17.000. Entonces, ahí, en patologías diversas, el profesionalismo y el trabajo que hace el hospital parroquial es fundamental. Y por tanto, nosotros insistimos y podemos que se estudie efectivamente la evolución de las compras de servicios y particularmente al hospital
parroquial de San Bernardo y cómo logramos complementarla esa con la disminución de listas de espera en la zona. Sí, yo quiero decirle antes la palabra al director de FONASA. Yo fui médico del Hospital Barros Luco durante 23 años. Conozco el Servicio de Salud Metropolitano Sur. Sé los esfuerzos que han hecho sucesivos directores, sucesivos gobiernos. Conozco el Hospital Parroquial de San Bernardo y sé que ha sido parte de la red permanentemente en atender a la población beneficiaria. Entonces, admito mi sorpresa de que tengamos una oferta ociosa de estructura hospitalaria, de camas, de pabellones, a precios razonables, igualitarios en el mercado, con una prioridad de gobierno que es la lista de espera y que esto esté ocurriendo. No lo logro entender y creo que esto amerita una solución urgente, porque, no sé, no hemos visto los indicadores de lista de espera hoy día en el Servicio Sur, pero que además recibe de O'Higgins y del Maule, además recibe el Servicio Metropolitano Sur. Entonces, esto yo les pido, por favor, que antes de que empecemos la discusión presupuestaria, le pido al director de FONASA, del Servicio Sur, aquí el día 27 de septiembre, en 2 semanas más, esté el informe final de cómo se resuelve este cuello de botella absurdo, una paradoja, francamente, en el sistema de salud, porque en otros lados uno dice, no, pues ya está todo saturado, está todo copado. Aquí no, está ociosa el 70% de la capacidad del hospital parroquial. ¿Habría acuerdo en un oficio formal? Senador Sandón, antes del director de FONASA. Sí, solo como senador de la Metropolitana agradecer. Esta semana nos pasó de la cantidad de gente que llamó en el caso del Sotero del Río, que era todo lo contrario, que no hay cómo operar a la gente. Y yo le planteaba, oye, aquí a 4 kilómetros hay 7 pabellones vacíos. Eso es impresentable, entonces se necesita una solución. Y claramente a mí me tocó participar con el hospital cuando arreglamos el tema presupuestario y se pagó lo que correspondía. Pero aquí no solo creo que hay un problema de lista de espera, es de gente que tiene que ser atendida ahora, que son de la zona y que están los pabellones y todo parados. Es ridículo. Realmente espero que ese oficio y que en el fondo cuando veamos el presupuesto de salud se le dé al Hospital de San Bernardo y a quien sea de la red la plata que necesita para trabajar full. Pues. Si en Chile se mueren más de 30.000 personas todos los años por no haber sido atendidos. Pues. Gracias. Que hay un proyecto que está pendiente en esta comisión sobre el hospital parroquial. O sea, son las cosas que había un convenio. Pero esos son los proyectos históricos que toma un gobierno, lo empuja y después cambia gobierno y quedan sin prioridad. Entonces me gustaría que la Secretaría pudiera revisar en qué está ese proyecto. Sí, y nos informe. Sí, Director de FONASA, por favor, don Camilo Cid y don Ignacio Silva. Si gustan las palabras finales. Sí, director, senador, ante la pregunta realizada por el senador Gaona. Gracias, senador, por su intermedio a los senadores y sus consultas. Ciertamente había un aumento del valor del precio base, como se ha señalado, y un aumento presupuestario que se produjo en el 2019 a 2020 de 8.900 millones a 12.200 y después mantuvo esas diferencias. Ciertamente hay una actividad que está siendo financiada con el presupuesto que está vigente hoy día en este caso de este DFL. No obstante, como dije recién, yo estoy tomando nota, admito que puede haber un análisis que tengamos que hacer en detalle, en este caso en particular, que podamos informarlo en la fecha que el presidente señala, el presidente de la mesa señala, para que podamos realmente con datos y de manera más completa poder responder las dudas que encuentro que son totalmente legítimas. Muy bien. Don Ignacio Silva, su director. Muchas gracias. Nosotros recientemente enviamos a FONASA un informe de la situación recientemente descrita por el hospital parroquial, así que creo que no va a haber problemas para responder a tiempo la solicitud. Esa información está recopilada y acorde a lo presentado por el hospital recientemente. Y reforzar que nuestro convenio es fijo, tenemos un convenio que tiene un 12º mensual y que efectivamente el presupuesto actual no es suficiente para cubrir las prestaciones que en esta presentación ha mostrado el hospital. Así que si es que para el próximo año contamos con un aumento presupuestario, por supuesto que podemos utilizarlo para resolver listas de espera y otras necesidades de la red.
Bien, se va a remitir el oficio y al 27 de septiembre, como plazo máximo, esperamos la respuesta del FONASA y el Servicio de Salud respecto a los compromisos adquiridos. Le agradecemos a don Camilo Cid su presencia, a don Ignacio Silva, a Mariano Moreno, el equipo del Servicio Metropolitano Sur, a don Jaime Yungén también, y por haberse cumplido el propósito, que creo que lo hemos cumplido en los dos temas de hoy, esta sesión se levanta.